Para mí, digamos, este año, al trabajar hace 15 años en contenido digital, todo el mundo ha intentado buscar la manera de pasar sus contenidos tradicionales a contenidos digitales. Entonces fue un año como de muchísimo trabajo. De alguna manera, también fue un año como de mucha docencia, de explicar que pasar de un contenido tradicional a un contenido generado en vivo a un contenido digital no es simplemente como pasar de plataforma, sino que requiere todo un diseño narrativo diferente, una concepción diferente, así que fue un año como muy, muy intenso en ese sentido, de mucho trabajo y también de ayudar a mucha gente a explorar el mundo digital que parece que se les llegó de golpe en el año pasado y que para muchos no existía directamente. Entonces fue un poco como por ese lado. Para mí siempre es como un momento como de explorar. El mundo digital siempre está cambiando, el mundo siempre está cambiando. Entonces, explorar más allá de las plataformas y explorar nuevas formas de contar historias, siempre va por ese lado. Sí, bueno, una de las metáforas que más me gusta para explicar un poco el momento y lo que nos ha pasado en estos últimos meses ha sido el 2020 fue como un gran tutorial, ¿no? Un gran tutorial de digitalización mundial y que creo que nos ha venido muy bien, ¿no? O sea, si esto, como bien decía María Laura, el mundo ya está acelerado, el mundo está cambiando todo el tiempo, y yéndome a otra una metáfora que usa mucho Elena Neira, ¿no? Que esto es como una lavadora encendida, ¿no? Y entonces hay dos opciones, una, quedarte mirándola desde fuera o tirarte de cabeza adentro, y que esa pues, claramente ha sido por lo menos la opción, yo creo, de los que estamos aquí. El caso es que esta lavadora fue al doble de velocidad o al triple durante unos meses y pues creo que eso está bien porque muchas de las cosas, o sea, al final de cuentas no es que haya pasado nada raro, simplemente las cosas que iban a pasar pasaron antes y creo que ha habido quien lo ha sabido aprovechar mejor, hay quien le ha ido peor desafortunadamente, pero más allá de eso, de las pérdidas y quien le ha ido mal, pues en términos de cultura digital, y eso creo que ha sido muy positivo. O sea, hay como el doble de creadores, ¿no? Y el montón de aprendizajes de qué es lo que se puede hacer. Y también yo creo que también hemos aprendido un poco de los límites, ¿no? O sea, creo que hay un momento o sea, que si no llegamos a la saturación a nivel consumo, creo que estuvimos muy cerca, ¿no? Y creo que uno de los planteamientos que se está haciendo ahora, o de las conversaciones yo creo más recurrentes, es el de parar, ¿no? Y lo que decía, no me acuerdo quién era la persona que lo decía en tu presentación, de oye, media hora y luego parar y tocar algo, que me parece hasta poco, ¿no? O sea, creo que debería ser así, creo que más bien, o sea, estar mucho más presentes, ¿no? Y ahora que estoy estudiando mucho y leyendo mucho y hablando mucho sobre el tema de la economía de la atención, que la metáfora que se utiliza o la que se entiende muy bien es que a final de cuentas, en términos de contenidos digitales, es como si nosotros nos levantáramos por la mañana y al alcance de nuestras manos tuviéramos una mesa prácticamente infinita con todo tipo de alimentos, ¿no? Tenemos desde hamburguesas hasta dulces, postres, platos de estrella Michelin y comida chatarra, y todo el tiempo estamos eligiendo y todo el tiempo estamos consumiendo. Nosotros como consumidores de alimentos ya llegamos a un momento de conciencia en el que sabemos qué y cuánto podemos comer para tener una dieta balanceada, ¿no? Sabemos que no nos podemos pasar de ciertos carbohidratos, que tenemos que dar las proteínas, que cuidado con las grasas, ¿no? Y que el colesterol y no sé, eso ya lo tenemos más o menos integrado. Unos nos portamos peor y otros se portan mejor, pero ya lo tenemos integrado. Pero en términos y aquí poniéndome como consumidores de contenidos digitales, estamos en la barra libre y estamos como quinceañeros en barra libre, si me permiten la expresión, ¿no? Y eso
no sé, hasta puede llegar a ser hasta peligroso, ¿no? O sea, que en un momento dado creo que nosotros tenemos que aprender a autorregularnos y a ser conscientes, o sea, sobre todo, la palabra regulación también es una palabra así medio ¿no? Pero sobre todo yo que es cobrar conciencia de lo que estamos consumiendo y luego, por supuesto, quienes somos generadores de contenidos o contadores de historias de forma más profesional o más seria, pues también cobrar conciencia de lo que estamos contando y de lo que estamos generando. ¿Entró? La pregunta era un poco qué han sido estos 2 últimos años, etcétera, etcétera. A mí me ha ayudado bastante a serenarme, ¿no? Sobre todo, yo ahora vivo en un pueblito de Alicante, bien conectado, pero es un pueblito. Me fui a vivir allí antes de toda la historia de la pandemia. Estaba muy contento de haber estado allí. Mi vida quizás haya sido más frenética antes, pero la verdad es que me ha ayudado incluso. Y Art Futura prácticamente la hemos hibernado durante año y pico o 2 años. Ahora tenemos planes para primavera, hemos preferido dejarlo para primavera. Y a mí personalmente me ha venido muy bien, esa es la verdad. Yo pienso que el arte, la historia nunca se repite igual, pero sí de alguna forma puedes ver un poco los patrones del pasado, ¿no? Hay quien compara esta situación a la gripe del 18 y como después vinieron los años 20 con toda su intensidad. El otro día leí un artículo que en realidad que no son los años 20, que en realidad son los años 70 porque vamos a tener crisis económica, esto y lo otro. Será diferente, pero yo creo que hay algo que ha sucedido y es que el engranaje que iba a toda velocidad de momento se ha ralentizado. Y eso ha ayudado a mucha gente a preguntarse cosas sobre su situación, sobre su vida, sobre la vida de todos. Y creo que eso de alguna forma pues se va a reflejar en los próximos años. Y creo que el papel del arte, como he dicho antes, es muy importante. El arte es mucho más que vender cuadros. El arte es una de las ansias más profundas del ser humano y el choque entre el arte y lo que es tecnología digital pues nos puede llevar en una dirección u otra. Estamos hablando de unas herramientas potentísimas, o sea, no hemos visto nada. O sea, todos estos últimos 30 años y cómo ha evolucionado la tecnología no es nada en comparación con cómo va a evolucionar en los próximos años, ¿no? Es la famosa ley de Moore, cada 2 o 3 años se duplica la capacidad de los procesadores y lo estamos viendo que se va cumpliendo a rajatabla, incluso, es decir, nuestras capacidades crecen a nivel exponencial y tenemos cielos e infiernos en nuestras manos y es muy importante, yo creo que ahí es muy importante el papel del arte y bueno, vamos a ver. Muchas gracias. A nivel de contenidos, Laura, a nivel narrativo, a nivel de contar historias, estamos pasando por una especie de noche oscura que lo físico ahora mismo pues, está en un momento de no nos tocamos, no nos abrazamos. Esa narrativa, digamos, más cercana, más emotiva, está dando paso a algo un poco más de distanciamiento, en que la tecnología nos sirve un poco como escudo, como burbuja, como paraguas. ¿De qué manera crees tú que en los próximos años vamos un poco a notar o a percibir esto a nivel de los tipos de mensajes que tanto que envían las marcas, bueno, las narrativas comerciales que estamos escuchando continuamente en los medios y desde la perspectiva de los autores como vosotros? A ver, creo que hay como una pulsión que viene más desde el lado de las marcas, ¿no? Directamente el metaverso, esta necesidad de grandes corporaciones de reemplazar, generar una capa de realidad que busca un poco como reemplazar el mundo real. Pero creo que del lado de los humanos, de las personas, estamos como ávidos de contacto real, de tiempo de piel, ¿no? Skin time, no screen time.
¿no? Tratar de estar como cada vez más cerca. Cada vez que empezamos a salir, por lo menos en Argentina, se empiezan a abrir cuestiones luego de 2 años de pandemia y se abren espectáculos públicos y se abren obras de teatro, la gente está ávida de salir y encontrarse con otros. Entonces, yo creo que en general todos nos cansamos mucho de la pantalla. Necesitamos esta conexión humana. No es lo mismo, nada es lo mismo a través de una pantalla, siempre hay una mediación que implica muchísimos cambios. Pero sí veo y entiendo que a través de eso, grandes plataformas, grandes corporaciones en un punto están buscando que sea como que esto sea diferente, ¿no? Que ofrezcan una plataforma distinta como para de alguna manera vivir nuestra vida, ¿no? Y hacer exactamente lo mismo que hacemos en la realidad real, pero en una realidad virtual. Cosa que es complicado como oferta. También creo que es complicado como oferta porque es una visión muy pequeña, ¿no? Del mundo. ¿Qué pasa con todo esto en Latinoamérica? ¿Qué pasa en otros lugares del mundo en general, ¿no? ¿Qué pasa con esta distribución? Algo que a mí me hace reflexionar mucho y que estuvo en mi presentación es, bueno, ¿cómo puede ser que haya lugares sin agua potable, pero que en ese mismo lugar tengan la posibilidad de una atracción de realidad virtual? Entonces, creo que hay mucho todavía que nos debemos con el mundo real para explorar y para contar esas historias y para generar un cambio, y a la vez está esta fuerza que propone y opone, que es la de, bueno, virtualicemos todo. Entonces, para mí sí es un momento como fértil como para contar historias, porque están estas dos fuerzas que se están oponiendo, ¿no? No quiero hablar del bien y el mal y nada por el estilo, ¿no? Pero son dos fuerzas que buscan generar un contenido de maneras distintas, más abierto, menos abierto. Entonces creo que es un momento por lo menos interesante. Muchas gracias. Roger, tú como persona profesional en contacto con marcas y experto en branded mark, ¿de qué manera te afecta actualmente en los proyectos que se están empezando a mover ahora mismo? ¿Qué diferencias notas? Pues a ver, lo que ha afectado sobre todo es que, como comentaba antes en la charla, que el mundo de las marcas se resguardó, se comprimió y esperaron a que pasara un poco el temporal, y ahora se están empezando a abrir un poco y se le está quitando el miedo. Yo que a final de cuentas era el miedo de, oye, ¿y qué pasa si vuelve a pasar? ¿Y qué pasa si no sé qué? Y entonces ese temor de qué iba a pasar con nuestras vidas hizo que se generara ese resguardo y que prácticamente, no es que no se movieran, pero pues que hicieran muy poquito y que obviamente arriesgaran lo mínimo posible, ¿no? Entonces, eso, como comentaba, lo solventamos haciendo contenidos para otras plataformas que no necesariamente eran marcas, y ahora digamos que se están desperezando, se están empezando a atrever a hacer cosas, y eso está muy bien, ¿no? La verdad es que está muy bien. O sea, se empieza, digamos, a volver a percibir soltura, por llamarle de alguna forma. Moncho, tú nos has comentado que AirFuture ha estado hibernado durante este tiempo y que ahora lanzáis para primavera con más fuerza. ¿Qué cambios vais a introducir de cara ¿vais a cambiar algo? ¿Notáis como un tipo de energía diferente a nivel creativo? Desde la perspectiva de los comisarios que están seleccionando contenidos, ¿percibís otro tipo de narrativas, otro tipo de contenidos? Bueno, para nosotros es un punto de inflexión. De alguna forma no podemos evitar de que llegamos a nuestra edición número 30, entonces vamos a hacer recapitular un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que hay una frase de McLuhan que dice, y esto lo decía en los años 60, estamos entrando en el futuro a 1000 por hora, pero con la nariz pegada al espejo retrovisor.
Y en muchos aspectos yo creo que esta es la situación de nuestro mundo. Es decir, o sea, hay unas herramientas tremendamente poderosas, pero a nivel naturaleza humana y estructura social, realmente no es muy diferente del mundo de hace 100 y pico años. Y yo creo que como todo, o sea, la vida se abre paso, y si no se abre paso, pues se extingue, punto y fuera, y no pasa nada. Entonces, esto que estábamos hablando de grandes marcas, grandes compañías, etcétera, etcétera, yo creo que también les llegará su momento de cambio. Nosotros, claro, nuestro campo es mucho más, dijéramos, el artístico y la crítica social y el impacto social que tienen estas nuevas tecnologías, pero yo creo que bueno, en la vida, no sé, para mí estos años han sido años de inflexión. He visto crecer a mi hijo, que tiene ahora 15 años, he visto pues también morir a gente y bueno, pues un poco vuelvo a lo mismo. Creo que es tiempo de que este engranaje que ha ido sin parar durante estos 2 años, es como todos estos aviones que de repente volaban sobre Europa, ¿no? Y de repente veías el mapa de Europa prácticamente sin aviones. Y decías, bueno, tampoco estaría mal, o sea, mucha menos polución, mucho menos todo, ¿no? Ahora volvemos a hacer lo mismo, es decir, o sea, ahora vuelven a volar los aviones, volvemos a, si no a contaminar tanto, a contaminar bastante, pero yo sí que creo que este punto de inflexión nos debería hacer pensar y reevaluar muchas cosas, y creo que va a ser algo a la larga francamente positivo, pero en nuestra mano está. Entramos en un futuro a 1000 por hora, seguimos con la nariz pegada al espejo retrovisor. La cuestión es si queremos empezar a mirar hacia adelante, y yo creo que sí, cada vez va a haber más gente mirando hacia adelante. Gracias. Una pregunta que os lanzo a los tres, porque os afecta de manera diferente. Empieza también María Laura, si os importa. Metaversos. El metaverso ahora está prácticamente en boca de todo el mundo. Algunos quieren tener copyrights exclusivos, cuando los que hemos tenido la experiencia en el pasado de un Second Life y de otro tipo de mundos virtuales en los que bueno, pues compartíamos y socializábamos con desconocidos, y usábamos ya avatares en todo aquel momento. Ahora se redescubre y de repente parece que bueno, es la panacea universal y todo va a tener que ir por el Ready Player One, Ready Player 2, Ready Player 3. ¿Cómo lo veis vosotros, María Laura, a nivel de narrativas, Roger pues tiene a nivel transmedia como a nivel de branded content, y Moncho a nivel de creación artística digital? María Laura. Bueno, hay como varios, para mí hay varias líneas. Una es que de alguna manera estamos viviendo ya, para mí, en un metaverso, ¿no? La cantidad de dispositivos conectados donde estamos contando todo el tiempo distintas superficies narrativas donde siempre está pasando algo, y como decían esto, ¿no? Esa necesidad de salir un poco y conectar con el mundo real, eso está sucediendo. No tiene la estética de Ready Player One, no es Tron, pero ya estamos como en este mundo hiperdigitalizado que va muy rápido. Y que pasan cosas, ¿no? Porque todas estas plataformas están unidas, ¿no? Se nos cae un día WhatsApp o Facebook y de repente no podemos como comunicarnos. Entonces, yo creo que ya estamos viviendo en un metaverso con otra materialidad, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, a nivel directamente, ¿no? De hablar de experiencias inmersivas y de realidad virtual, todavía estamos como explorando. Hay muchas cosas como por hacer a nivel de narrativa, no se le encuentra completamente la vuelta a, bueno, cómo se diseña una experiencia inmersiva
que tenga una narrativa propia. Todavía hay como un montón de tiempo que necesita este lenguaje para evolucionar, pero también necesita de creadores, para mí, de una diversidad de creadores que tengan como acceso a este lenguaje y tengan ganas de contar en este lenguaje y que les sea cercano de alguna manera, ¿sí? Creo que hay muchos lugares del mundo donde estamos muy lejos de la discusión del metaverso. De hecho, hay un montón de festivales que están sucediendo hasta en esta semana donde se cree que se está como definiendo el futuro de la realidad y me parece como muy, muy alejado en realidad de lo que debería estar pasando en el mundo. Entonces, para mí, realidad virtual y realidad real siempre están como de la mano. No puedo evitar pensar en cómo nos volvemos a comunicar después de estos años que para algunos fueron de hibernación y cómo volvemos a conectar, aunque sea mirando un poco al pasado, para entender qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal, y volvamos a poder explorar de manera más libre la realidad virtual o lo que sea que se nos viene de plataforma de invitación a crear historias, ¿no? Ya sea realidad virtual o sea un podcast. Pero creo que es un recorrido que todavía nos falta hacer y que hay que hacerse con muchas preguntas todo el tiempo. Muchas gracias. Roger. A ver, yo no sé ustedes qué opinen, pero yo tengo la sensación de que esto tiene un altísimo componente de hype. Yo estoy de acuerdo con María Laura con lo que comenta de que realmente esta dualidad de este mundo híbrido en el que vivimos hace mucho tiempo en él. O sea, yo me acuerdo hace 10 años dando clases de redes sociales y decía, a ver, tú te bajas Liar y con eso puedes visualizar todas las cosas digitales que hay a nuestro alrededor, o sea, que están aquí y estamos rodeados de ellas, simplemente que no las vemos, ¿no? Si ahora todos subimos una foto y la geolocalizamos aquí, pues vamos a tener o sea, la realidad que estamos viviendo en otra red que ahora aquí no la vemos, ¿no? Y que si esas fotos las tagueamos y María Laura desde Argentina la taguea igual, entonces vamos a conectar ese espacio físico que tenemos aquí con el suyo a través de una etiqueta, ¿no? Entonces eso ya existe, hace mucho tiempo, pero simplemente yo creo que falta esa capacidad de visualizar estas interacciones y de visualizarnos en las cosas que estamos haciendo. Yo creo que el tema que le falta para esto estallar y cotidianizarse es precisamente lo que pasó en 2007 con los smartphones, ¿no? O sea, que tenemos una herramienta, el killer device, ¿no? Que le llaman, que sea un aparato cotidiano, como puede ser un móvil o un smartphone, que ya igual no son lo mismo, que sea un aparato de uso cotidiano y que todos hagamos uso de él y que entonces la visualización de esto, porque yo no creo que sea pasar de un mundo a otro, sino que simplemente es estar consciente de que estamos en este otro sitio. Entonces yo creo que este hype que viene ahora, que además está propulsado por campañas multimillonarias, no es de que es que ahora va a empezar a pasar esto, que esto ya pasa, simplemente ahora que lo estamos viendo, y creo que tiene que ver mucho con lo que mencionaba antes de cobrar conciencia, ¿no? de lo que estamos haciendo, de cobrar conciencia de cómo nos estamos comunicando y de valorar, ¿no? en dónde y por qué queremos estar en cada lugar. Seguramente con las realidades alternas y con las realidades virtuales pasará de que, oye, quiero pasarme 2 días en el planeta X, ¿no? Y que no, espérate, échate media hora y regresas porque igual 2 días ahí te puedes freír el cerebro, no lo sé. Moncho. La pregunta era... Los artistas en el metaverso, tú que has vivido en Second Life mucho tiempo, ahora que te hablen de este metaverso, ¿qué te parece? Yo volvería a parafrasear a McLuhan, que dice algo así como que los nuevos medios electrónicos, porque entonces hablaba desde los años 60, 70,
no son puentes entre el hombre y la naturaleza, son la naturaleza, son nuestra naturaleza. Es algo que nosotros hemos creado, es algo que forma parte de nosotros mismos. En estos momentos yo creo que igual que en Matrix se nos escapa algunas partes de la realidad. Sí, está Facebook, las grandes corporaciones, todo esto, pero hay una parte que va mucho más allá. Y es que es el hecho de que nos hemos convertido en es el concepto de mente global. Es decir, nosotros ahora somos un nuevo cyborg. O sea, todos nosotros somos como pequeñas extensiones conectadas a una red que seguramente ya tiene y está desarrollando una inteligencia propia. Y eso es muy interesante. Nosotros ya cubrimos, de hecho cubrimos al principio el concepto de mente global. Igual que las neuronas piensan por sí mismas, pero al mismo tiempo hay como hay una decisión que tú tomas de forma global, independientemente de cómo actúa cada neurona. Nosotros seguramente somos una pequeña neurona de esa nueva mente global, de ese nuevo cyborg. Y en ese sentido, yo creo que hay que abrirse al mundo de la sorpresa. Y el mundo del arte es precisamente esto, la capacidad de sorprender, de utilizar la intuición más allá de pensamientos puramente pues de beneficio económico, etcétera, etcétera. Todo eso es importante y obviamente son peldaños o son ladrillos en una gran pared, pero yo creo que bueno, está por ver. O sea, todo lo que digamos sobre la realidad virtual y todo esto, en realidad no tiene ninguna importancia. Yo me acuerdo cuando fui en los años, justo antes de comenzar Enar Futura, me invitaron a la NASA, me enseñaron el primer casco de realidad virtual que vi en la vida, y era un casco, era un mamotreto inmenso, casi no te podías mover, pero de alguna forma intuías que iba a cambiar mucho. Y prácticamente la realidad virtual no ha cambiado nada en 30 años. Seguramente ahora es cuando vaya a comenzar a hacerse realidad, pero los aparatos eran demasiado pesados, demasiado lentos. Ha tenido que venir el mundo y la tecnología de los teléfonos, ha tenido que desarrollarse el mundo de los videojuegos para que la realidad virtual de repente tenga herramientas. Pero todas esas herramientas no son nada sin contenido. Pero si hay las posibilidades, yo creo que el contenido aparecerá y el contenido es mucho más importante que las herramientas. Así que demos tiempo al tiempo y esperemos también, abrámonos a la posibilidad de sorpresas. Muy bien. Una última pregunta y luego si alguien tiene preguntas pasamos. Nosotros a lo largo del digital, una de las claves que intentamos poner siempre encima de la mesa es el componente de accesibilidad e inclusión digital. Hablamos mucho de usuarios, de dispositivos, de contenidos, de narrativas, pero también tenemos en cuenta que muchas veces los receptores de esos contenidos, incluso los propios creadores de ese tipo de contenidos, muchas veces no tienen el mismo nivel de accesibilidad, no existe el mismo nivel de inclusión y de alguna manera eso afecta al contenido, a la manera de narrar y a todo. ¿Vosotros en vuestra trayectoria reciente pensáis que de alguna manera todo lo que viene ahora nos permite hablar de accesibilidad, inclusión digital desde una perspectiva holística, universal, o todavía hay muchísimo más trabajo por hacer ahí? Laura. Creo que estamos lejísimos de eso. Creo que ahora se empieza a hablar, ¿sí? Uno desarrolla una aplicación y siempre hay gente que hace esas preguntas, ¿no? Que empiezan a hacer esas preguntas incómodas, de decir, bueno, esto no es accesible, esto tiene que ser accesible para todo el mundo. O cuestiones desde la accesibilidad y también de una inclusión económica. ¿Cuál es el impacto de esta historia si económicamente las personas que
que tienen que acceder o que tienen que ser impactadas por eso no pueden acceder a tal dispositivo. Entonces, desde ambos lados creo que nos falta recorrer muchísimo. Sí siento que es una pregunta que se hace, que está presente, pero no está presente, por lo menos en mi experiencia, es muy difícil que esté presente desde el comienzo y de la concepción de un proyecto, ¿no? De poder pensarlo desde una inclusión, desde una accesibilidad, desde una diversidad, y creo que es algo que se necesita trabajar mucho desde la historia, desde el UX, desde el UI, desde todos los ámbitos. Creo que queda muchísimo camino para recorrer y que son conversaciones de vuelta que se tienen que dar y que tienen que ser diversas e inclusivas en el desarrollo de esto, que es, en definitiva, es un lenguaje. El lenguaje está siempre en movimiento, siempre está cambiando, pero las personas que empiezan a generar las ideas como motivadoras de estos nuevos lenguajes, tiene que ser un grupo amplio y diverso de humanos. Roger. Sí, yo creo que igual coincido con que hay muchísimo trabajo por hacer. El otro día, mira, salía esta noticia de esta herramienta de Vox Media es un traductor para visualizar podcasts, ¿no? Y que dices, ostras, claro, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie? Primero que en la plena efervescencia del podcast, pues hay un montón de gente que no los puede escuchar. Y que entonces, claro, ante una burbuja, un momento de efervescencia, de generación de contenidos sonoros, y todo el mundo habla de lo sonoro, pues estamos dejando un montón de gente fuera, ¿no? Y cómo se le hace entonces para lograr que incluirles, ¿no? Entonces, sí, creo que hay, toneladas de trabajo por hacer y muchísimo recorrido por delante, desafortunadamente. Moncho. Sí, pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo en lo que dicen y... Pregunta siguiente. Desde la perspectiva, sí, en tu caso podríamos matizar un poco la pregunta. Como comisarios de contenidos, ¿cómo veis de alguna manera el tema eso de que determinadas personas con, por ejemplo, determinados tipos de discapacidades, el tipo de narrativa es muy difícil? Quítate la mascarilla, tío, que estás en plena sala y en la persona más cercana la tienes a 7 metros. Vale. A ver, hay toda una serie de colectivos que están trabajando con diferentes tipos de narrativas muy interesantes, que cuando las conoces de cerca dices, parece mentira que no tengan más recorrido, que no tengan más visibilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde nuestra modesta experiencia, intentamos generar un espacio de encuentro y un espacio para que la gente se contamine, comparte y puedan surgir cosas, efecto dominó, efecto semilla, llámalo como quieras. Pero desde un comisariado, desde vuestro nivel en UNAR Futura, que es un comisariado ya a un nivel altísimo internacional, ¿cómo ves tú esa posibilidad de que de alguna manera no solamente los trabajos sean, llamémoslo, interesantes, significativos por un tema tecnológico, por un tema artístico, sino que también incluyan estos nuevos conceptos de narrativas que nos cuenten algo diferente y que nos permita acercarnos a otro tipo de realidades? No, yo es un poco lo que estábamos diciendo. Realmente todos sentimos que hay como un cambio de paradigma hacia los próximos años, que realmente va a haber un cambio sustancial y yo creo que si tienes los medios ahí, habrá gente que llene los contenidos. Yo creo que ni siquiera te tienes que preocupar. Yo es que esencialmente creo firmemente en la creatividad del ser humano. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante tener los medios que puedan expresar esa creatividad. Es como, para poner un ejemplo burdo y simplista, no sé, en los años 60, de repente hay un cambio de paradigma brutal. De repente no solamente hay una situación económica que es favorable, eso es cierto, pero sobre todo, no sé, en el campo de la música, de repente hay estos pequeños pick-ups que la gente puede tener a todas partes y ya hay una generación nueva. Y entonces todos esos medios de repente se llenan de contenido con toda una serie de músicos que crean una de las mejores músicas que ha habido en el pasado siglo, ¿no? Tú tienes que tener los medios, pero la creatividad es importante, que tenga acceso a esos medios. Pero
Y, por supuesto, el contenido es mucho más importante que tener los medios. Y tener los medios, pero tener los medios vacíos, ¿de qué te sirve? Muchas gracias. Y ya para terminar, os lanzo una pregunta a los tres, que es vuestra visión de futuro. Si nos tuviéramos que encontrar aquí dentro de, ya no voy a decir 10 años, 5 años, ¿qué tipo de mensaje, qué tipo de narrativa, qué tipo de visión os gustaría o pensáis que por el camino que vamos podemos encontrar o estamos evolucionando en esa dirección? Laura. No, yo no puedo, pensar de aquí a una semana. Creo que si hay algo que nos debió como enseñar estos 2 años es a convivir con la incertidumbre, ¿no? Y es algo que existe desde siempre, no necesitamos como una pandemia para entender que el mundo es completamente incierto. Entonces, creo que una buena idea es convivir amablemente con esta incertidumbre que es parte de la sociedad, del mundo, y entender que todo lo que hacemos tiene una repercusión en la creación de esta realidad. Contar historias tiene una repercusión, las historias, el contenido, la manera de contarlas, si las contamos de manera abierta, accesible, si exploramos como los bordes de toda creación artística, si empezamos a hacernos preguntas, a realmente preguntarnos por qué esto es así, si no es así simplemente porque siempre fue así y podemos proponer como cambio, para mí vamos como en una dirección correcta. Más allá de eso, como imaginar un futuro es difícil y no me gusta como hacer eso, futurismo. Creo que depende de cada uno de nosotros. Lo que sí siento como muy claramente que hay una cuestión de estar como con una visión realmente en la naturaleza, en la sustentabilidad, que es importante y que no se nos tiene que ir de foco, ¿no? Porque todo lo que además querramos contar y crear del mundo, si no tenemos la plataforma mundo, naturaleza, no tenemos futuro. Entonces creo que va por ahí. En hacerse esas preguntas y acostumbrarte a esa incertidumbre y saber que lo único que nos queda es tratar de accionar cada día desde cada uno lo que hace para construir ese futuro que imaginamos y queremos. Roger. Yo tampoco me atrevo, No, sí, es muy complicado. O sea, digo que si nos pudiéramos poner a hacer esas predicciones a 5 años, estaríamos forradísimos o algo así. No. Yo me quedo, o sea, igual que María Laura, me gustaría proponer un concepto, una idea que es más una cuestión más interior nuestra, que es a lo mejor, no sé, tener la capacidad para desarrollar ese pensamiento crítico para que podamos discernir entre todas las realidades y entre todas las cosas que se nos presentan y que se nos van a presentar todos los días, ¿no? Y poder saber cuál es la que mejor o la que más nos conviene y eso, y estar y tener la capacidad para poder desconectar y estar presentes, que eso yo creo es la buena. Muchas gracias. Moncho. Vuelvo un poco a lo que dije antes. No se trata de que la tecnología haya llegado y haya que lidiar con ella. La tecnología no ha llegado. La tecnología está llegando, está creciendo de forma exponencial. Hace 35 años o así, yo me acuerdo, me enfrenté la primera vez que como creativo trabajaba en una compañía en Los Ángeles con un superordenador. Era un superordenador de $10 millones, lo tenían allí al fondo. Era una compañía que hacía efectos especiales para películas de las primeras, Digital Productions. Era como un choque continuo entre los creativos y los técnicos. Ahora todas esas posibilidades las puedes conseguir con varios laptops puestos conectados unos a otros. La tecnología está creciendo a nivel exponencial. Pensemos lo que era la tecnología hace 30 años y dentro de 30 años no será el mismo crecimiento. O sea, la curva exponencial significa que la curva va así, pero el siguiente
paso de la curva es hasta aquí. Y por lo menos está claro que toda la capacidad de los procesadores es algo tan prosaico como simplemente los chips que ahora faltan porque no los encuentran, etcétera, etcétera. Pero los chips y la evolución de los chips va a seguir evolucionando y eso está claro para los próximos 20, 30 años. Con lo cual, todo lo que podemos hacer con un computador ahora, es decir, crear modelos del tiempo para darnos cuenta o tomar conciencia del calentamiento global o tomar conciencia de los cambios sociales, toda esa capacidad tecnológica va a ir en aumento. Por eso es tan importante la actitud del ser humano y por eso es tan importante también el arte que utilice estos nuevos medios, tanto para crear quizás arte más diferentes, pero más cercano un poco a lo que consideramos arte, o arte social, o arte de crítica. Es muy importante la posición del arte. Por eso aquí en facultades como Bellas Artes, este espacio debería estar lleno hasta los topes y debería haber como 20 personas fuera intentando entrar. Y si hay algo y si no es así es porque algo falla, pero no pasa nada. Es decir, yo vuelvo un poco a la frase de que la vida encuentra sus caminos. Pues muchísimas gracias. Compartimos con vosotros esa visión, tomar conciencia, tener siempre esa sensación de vivir el momento y apreciar la naturaleza y los pequeños detalles de las cosas. Eso nos ayuda a contar esas pequeñas historias que al final del día son las que nos quedan. Y lo que sí que os invitamos desde aquí es a seguir con ese trabajo tan maravilloso que estáis haciendo, a daros las gracias a los tres por vuestra participación en Digital y de verdad nos vemos muy pronto y esperamos que compartiendo nuevas historias, nuevos contenidos y nuevas narrativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todo el público que estuvieron aquí toda la mañana con nosotros. Ha sido un placer.